Hola, bienvenidos. Les saluda el profesor Godofredo Valdivieso del Instituto Gubernamental San Marcos del municipio de San Marcos del departamento de Ocotepeque. En este video hablaremos del tema suma de vectores por métodos gráficos, correspondiente al área de Ciencias Naturales del espacio pedagógico Física 1 de 10º grado. Los objetivos a alcanzar son los siguientes. Analizan los pasos básicos para resolver suma de vectores por el método del triángulo, por el método del paralelogramo y por el método del polígono. Encuentran la resultante de dos o de más vectores utilizando métodos gráficos. Los contenidos a desarrollar son suma de vectores por métodos gráficos. Comencemos. Iniciaremos hablando que las cantidades vectoriales, al igual que las cantidades escalares, podemos con estas realizar operaciones básicas, como cuáles, sumas, restas, multiplicaciones, entre otras. Ahora vamos a analizar algunos de los métodos más comunes para realizar operaciones básicas con vectores. En este caso nos centraremos en los métodos gráficos. Entre ellos vamos a mencionar el método del triángulo, el método del paralelogramo y el método del polígono. A continuación hablaremos de las características de cada uno de estos métodos y seguidamente verificaremos un ejemplo aplicando cada uno de ellos. Comenzaremos hablando sobre el método del triángulo. La suma de vectores utilizando el método del triángulo es apropiada única y exclusivamente para sumar dos vectores al mismo tiempo. En este graficamos los vectores sumandos uno seguido del otro, es decir, el origen del segundo debe de estar unido a la punta de flecha del primer vector y el vector suma o resultante se grafica desde el origen del primer vector hasta la punta de la flecha del segundo, tal y como lo podemos ver en nuestra ilustración. Vemos una suma vectorial de un vector A y de un vector B, los cuales se grafican uno seguido del otro, y el vector resultante o el vector suma, que podemos ver de color rojo, se grafica desde el origen del primero hasta la punta de flecha del segundo vector, y de esta manera formamos una figura geométrica como un triángulo. Por esa razón el método se llama el método del triángulo. Ahora hablaremos de las generalidades del método del paralelogramo. Como su nombre lo indica, formaremos una figura geométrica llamada paralelogramo. Este método también, al igual que el anterior, es conveniente para sumar dos vectores al mismo tiempo. En este se grafican los vectores sumandos a partir de un origen común. Esto significa que ambos surgen del mismo punto de partida. Luego de esto, graficamos líneas paralelas punteadas a cada vector, formando así un paralelogramo. El vector suma o el vector resultante en este método se grafica desde el origen común, de donde salen los dos vectores que estamos sumando, hasta el punto donde se interceptan las dos líneas paralelas punteadas. Y de esta manera formamos un paralelogramo y podemos nosotros determinar la magnitud y la dirección del vector suma o resultante. Tal y como lo vemos en nuestra ilustración, si ustedes ven, estamos representando la suma vectorial de un vector A y de un vector B. Ambos surgen de un mismo punto de partida. Y luego de graficar los dos vectores sumandos, dibujamos dos líneas paralelas punteadas a cada uno de ellos. Estas líneas paralelas punteadas son como imágenes de los vectores que nosotros estamos sumando, y de esta manera formamos el paralelogramo y dibujamos el vector resultante desde el origen hasta el punto donde se interceptan las líneas paralelas punteadas. Analizaremos ahora las generalidades del método del polígono. Este método es más útil ya que puede aplicarse fácilmente para sumar más de dos vectores al mismo tiempo. Aquí no importa la cantidad, podemos sumar 2, 3, 4, 5 o más vectores al mismo tiempo. En este se van sumando los vectores uno seguido del otro, es decir, el segundo vector comienza en la punta de flecha del primero,
el tercero en la punta de flecha del segundo y así sucesivamente. Es decir, se van poniendo en fila hasta que todos los vectores queden dibujados a escala y con su dirección respectiva. Al momento de calcular el vector suma o el vector resultante, nos ubicaremos en el origen del primer vector y graficaremos una línea hasta la punta de flecha del último, y de esta manera encontraremos el vector suma o el vector resultante. Tal como lo podemos observar en nuestra ilustración, tenemos la suma vectorial de un vector b sub 1, b sub 2, b sub 3 y b sub 4, los cuales se han colocado uno seguido del otro, siguiendo y respetando la dirección y el sentido de cada uno de ellos. Cuando ya hemos graficado todos los vectores que queremos sumar, graficamos el vector resultante o el vector suma. Si ustedes se fijan en la gráfica, nuestro vector suma sería el vector R, que está de color rojo, y su gráfica va desde el punto de partida del primero hasta la punta de flecha del último vector. Ahora vamos a analizar cuáles son las estrategias generales o los pasos básicos para poder resolver sumas vectoriales, aplicando cualquiera de los métodos que hemos descrito anteriormente. El número 1 es elegir una escala y determinar la longitud de las flechas que correspondan a cada uno de los vectores. La escala la elegimos de acuerdo a el tamaño o a la magnitud de la cantidad que queremos representar. Lo segundo que tenemos que tomar en cuenta es que vamos a dibujar a escala la flecha que represente la magnitud del primer vector, es decir, nos ubicamos en un punto en el espacio, en el plano. Si el problema no nos indica, ahí donde nos diga, o si el problema no nos indica el punto de partida, pues nos ubicamos en cualquier punto y de ahí comenzamos a graficar el primer vector. Luego dibujaremos los demás vectores de manera adecuada utilizando el método respectivo, el que nosotros elijamos o el que el problema nos sugiera. Y este proceso lo vamos a repetir las veces que sea necesario hasta que hayamos colocado todos los vectores. Una vez que hayamos hecho esto, dibujaremos el vector resultante o el vector suma. Este se grafica de manera distinta dependiendo del método que estemos empleando, tal y como lo mencionamos anteriormente. Y por último, utilizaremos nuestra regla y nuestro transportador. La regla nos servirá para determinar la magnitud del vector resultante y el transportador nos servirá para encontrar la dirección y el sentido del vector resultante. Una de las características de los métodos gráficos es que debemos de ser muy cuidadosos al momento de realizar las gráficas. Por esa razón, recomendamos que al momento de trabajar con suma de vectores y aplicando métodos gráficos, utilicemos un tipo de papel especial. Se recomienda papel milimetrado o papel cuadriculado. De esta manera nos es más fácil ubicarnos en el espacio y tendremos la certeza que el resultado será más preciso, porque una de las debilidades de este método o de estos métodos es que dependiendo de cómo el usuario haya manipulado sus instrumentos de medición, el resultado puede variar de una persona a otra. Entonces hay que tener cuidado al momento de utilizar nuestros instrumentos de medición y hacerlo de manera correcta. Ahora vamos a analizar un primer ejemplo y este lo vamos a resolver utilizando el método del triángulo. Dice el problema: un excursionista camina 4 kilómetros hacia el este y después camina 8 kilómetros en dirección hacia el norte. Use el método del triángulo para determinar la magnitud y la dirección de su desplazamiento resultante. Este problema entonces nos informa que una persona realizó dos desplazamientos en dos direcciones distintas y nos pregunta cuál fue el cambio de posición, es decir, el desplazamiento resultante. El primer paso para resolver este tipo de problemas será elegir una escala adecuada. Recuerden que la escala la eligen ustedes, esto dependerá del tamaño de la cantidad que queremos representar. En este caso las cantidades son pequeñas, relativamente pequeñas, 8 kilómetros y 4 kilómetros. Vamos a utilizar una escala de 1:2, que significa que 1 centímetro de nuestra regla, en este caso, representará 2 kilómetros. Y luego, cuando ya tengamos definida la escala, vamos a convertir cada una de las
de los desplazamientos, en este caso estamos hablando de desplazamientos, los vamos a convertir a escala para ver de qué tamaño nos van a quedar en nuestro sistema de referencias. Lo hacemos de la siguiente forma. Tomamos la magnitud, en este caso, por ejemplo, 4 kilómetros, y lo dividimos entre la escala. Y esto nos daría 2. Es decir, que medido con nuestra regla, al momento de graficar, el primer desplazamiento medirá 2 centímetros. Y hacemos lo mismo con el segundo desplazamiento. Tomamos su tamaño y lo dividimos entre la escala. 8, en este caso, dividido entre 2, que nos dará 4. Esto es importante porque debemos de tener muy claro el tamaño que tendrán nuestros vectores al momento de realizar la gráfica. Vamos a utilizar, como bien lo dijimos, nuestra regla y nuestro transportador para poder realizar la gráfica de manera correcta y obtener una respuesta más precisa. El segundo paso sería, entonces, realizar nuestra gráfica. Vamos a establecer un sistema de coordenadas, en este caso, ya que carecemos en este momento de un papel milimetrado o un papel cuadriculado. Entonces, para facilitarnos la ubicación en el espacio, estamos graficando un sistema de coordenadas y estableciendo sus respectivas direcciones. Ahora vamos a elegir un punto de partida, que en este caso sería el origen del sistema de coordenadas, dado que el problema no nos indica otro punto de partida, y desde ahí procederemos a graficar nuestro primer vector, que nos dice que va dirigido hacia el este, que fue la dirección del primer desplazamiento de la persona o el excursionista que el problema nos informa. Y en este caso ustedes pueden ver que la medida a escala es de 2 centímetros. Rotulamos, este sería el desplazamiento 1, que representa un cambio de posición de 4 kilómetros. Ahora procedemos, partiendo de la punta de la flecha del primero, a dibujar el segundo vector, el vector que representa el segundo desplazamiento, el cual en este caso tiene una longitud de 4 centímetros a escala, que representa un desplazamiento de 8 kilómetros. Como ya no hay más vectores que representar, ahora vamos a graficar el vector resultante. En el método de triángulo, el vector resultante, como lo dijimos, va desde el origen del primero hasta la punta de flecha del último vector. Colocamos nuestra regla y graficamos un vector resultante de esta manera. Vemos que nuestro vector resultante tiene una longitud de aproximadamente 4.47 centímetros. Esto nos servirá para este tamaño a escala convertirlo a el tamaño real expresado en kilómetros, ya que estamos hablando de desplazamiento en kilómetros. ¿Cómo lo hacemos? Aquí lo podemos ver en la parte superior izquierda de la pantalla, que la longitud del desplazamiento resultante resultó ser, medido con nuestra regla, de 4.47 centímetros. Para convertirlo a kilómetros, multiplicamos ese tamaño por la escala. Recuerden que nuestra escala era que 1 centímetro equivalía a 2 kilómetros. Cancelamos en este caso la unidad centímetros y multiplicamos 4.47 por 2. Y eso nos da como resultado 8.94 en unidades kilómetros, que sería la magnitud de nuestro vector resultante o nuestro vector suma. Pero también es importante, antes de dar la respuesta final, medir la dirección. Para ello nos ubicamos en nuestro sistema de coordenadas y vamos a medir la dirección del vector resultante respecto al eje X. Colocamos el transportador y vemos que en este caso la dirección va a un ángulo de 63 grados. Marcamos y la orientación o el sentido es hacia el norte del este, ya que se encuentra en el primer cuadrante del sistema de coordenadas. Entonces, en este caso, nuestra respuesta sería que el desplazamiento resultante que tuvo esta persona fue de 8.94 kilómetros dirigido a un ángulo de 63 grados al norte del este. Y de esta manera aplicamos el método del triángulo
para resolver una suma vectorial. Vamos ahora a tomar el mismo problema, pero lo vamos a resolver utilizando el método del paralelogramo. Nuevamente, el mismo problema. Un excursionista camina 4 kilómetros al este y después camina 8 kilómetros al norte. Y en este caso utilizaremos el método del paralelogramo para encontrar la magnitud y la dirección del desplazamiento resultante. ¿Qué es lo que esperamos? Que el resultado que obtengamos al final coincida con el que obtuvimos con el método del triángulo. No habría por qué haber diferencia entre uno y otro. La única razón podría ser una mala operación al momento de utilizar nuestros aparatos o instrumentos de medición. Veamos, el primer paso es igual, vamos a elegir la misma escala de 1 a 2, significa que el vector 1 tendría una longitud de 2 centímetros a escala y el vector 2 tendría una longitud de 4 centímetros a escala. Procedamos a graficar. Colocamos nuestro sistema de coordenadas como referencia para tener un punto de partida y orientarnos también en el espacio. Y vamos a comenzar a graficar en este caso en el origen. Y el primer desplazamiento dice que fue hacia el este. Colocamos el vector desplazamiento hacia el este con una medida de 2 centímetros a escala. Rotulamos que representa un desplazamiento de 4 kilómetros. Y como vamos a utilizar el método del paralelogramo, en este caso, el segundo vector va a surgir del mismo punto de partida. Entonces colocamos nuestra regla y medimos el vector desplazamiento 2, que tendrá una longitud de 4 centímetros a escala. Noten nuevamente que en el método del paralelogramo, ambos vectores surgen del mismo punto de partida o del mismo origen. Una vez que hemos dibujado los dos vectores, procedemos a dibujar líneas paralelas a cada uno de ellos, de esta manera. Una línea punteada paralela al vector 2 y una línea paralela al vector 1, formando un paralelogramo. Y por último graficamos entonces el vector suma o resultante que va desde el punto de partida, que es común en ambos vectores, hasta el punto donde se interceptan las líneas punteadas. De esta manera, colocamos nuestra regla y dibujamos nuestro vector resultante. Ahora, vamos a regresar. Es importante tomar exactamente el dato o la medida que nuestra regla nos refleja, porque al multiplicarlo por el valor de la escala, obtendremos la magnitud de nuestro vector suma o vector resultante. En este caso pudimos observar que la longitud del vector resultante era de 4.47 centímetros aproximadamente. Para convertir esto a kilómetros lo multiplicamos por la escala, que es de 2, cancelamos la unidad centímetros como lo vemos en la parte superior izquierda de la pantalla y obtenemos el resultado de 8.94 kilómetros, que es la magnitud del vector resultante. Y ahora establecemos la dirección, no se nos olvide. Recuerden que una cantidad vectorial tiene magnitud y dirección. Colocamos el transportador y medimos la dirección de nuestro vector resultante con respecto al eje X. Y obtenemos que está orientado a 63 grados al norte del este. Entonces nuestra respuesta final sería que el desplazamiento resultante es de 8.94 kilómetros a 63 grados al norte del este. Coincide perfectamente con la respuesta que obtuvimos con el método anterior. Bien, ahora que hemos analizado cómo sumar vectores por el método del triángulo y del paralelogramo, los invito a que me acompañen a ver cómo resolver sumas vectoriales utilizando el método del polígono. Veamos. Dice el problema: un barco recorre 100 kilómetros al norte durante su primer día de viaje. Luego, 60 kilómetros dirigido a un ángulo de 45 grados al norte del este el segundo día y 120 kilómetros hacia el este el tercer día. La pregunta es, ¿cuál fue la magnitud y la dirección del desplazamiento resultante? Y esto lo vamos a resolver utilizando el método del polígono. Importante hacer buen uso de nuestra regla y nuestro transportador. Les recomiendo también, en la medida de lo posible, hacer su gráfica en papel milimetrado o en papel cuadriculado. Primer paso:
vamos a elegir una escala adecuada. En este caso, los tamaños de los desplazamientos son 100 kilómetros, 60 y 120. En función de este tamaño, yo les sugiero que utilicemos una escala de 1:20. Alguien podría decir, yo utilicé otra escala diferente. No es problema. Ustedes eligen la escala de manera que los vectores que vayamos a representar sean fáciles de manipular y de representar en nuestra hoja de papel. Eso es lo importante. En este caso, repito, vamos a utilizar una escala de 1:20. Es decir, que 1 centímetro de nuestra regla representará 20 kilómetros. Vamos a ver cómo nos quedarían entonces los vectores dibujados a escala. Recuerden que esto lo hacemos dividiendo el tamaño del vector entre la escala. Dividimos 100 entre 20 y eso nos da 5 centímetros. Hacemos lo mismo con 60, lo dividimos entre 20 y esto nos da 3 centímetros. Y lo mismo con la cantidad 120. Lo dividimos entre 20 y esto nos da 6 centímetros. Significa que ya conocemos el tamaño a escala que tendrá cada uno de nuestros vectores y de esta manera procederemos a graficarlos en un sistema de coordenadas. Si ustedes ven, en este problema tampoco nos indica un punto específico donde se origina el movimiento. Entonces nosotros nos podemos ubicar en cualquier punto en el espacio. Nosotros lo haremos aquí en un sistema de coordenadas para ser más ordenados y para tener una orientación en el espacio y poder determinar con mayor facilidad la orientación y el sentido del desplazamiento resultante. Entonces hacemos nuestra gráfica, nuestro sistema de coordenadas, ubicando sus respectivas direcciones, norte, sureste y oeste, de igual manera los grados y las respectivas esquinas. Ahora vamos a proceder a graficar. Recuerden, en este método los vectores irán seguidos uno del otro, seguidos uno del otro. Lo graficaremos de esa manera hasta que hayamos terminado de representar todos los vectores y luego procederemos a la gráfica del vector resultante. Entonces tomamos nuestra regla y vamos a graficar el desplazamiento número 1, que el problema nos dice que fue en dirección hacia el norte. En este caso, podemos ver, tiene una longitud de 5 centímetros a escala. Y esto representa una distancia recorrida de 100 kilómetros en dirección hacia el norte. Procedemos ahora a graficar el segundo desplazamiento, el desplazamiento que realizó el barco el segundo día. El problema nos dice que fue en dirección 45 grados al norte del este. Para hacer fácil la visualización de esta dirección, recomiendo que coloquemos una línea punteada en dirección de X en la punta de flecha del primer vector y lo tomemos como referencia con nuestro transportador para medir la dirección. Nos está indicando que es 45 grados al norte del este. Entonces marcamos 45 grados tal y como lo vemos en la gráfica y luego procedemos a usar nuestra regla para dibujar el vector, que en este caso nos quedaría orientado de esta forma y tiene una medida de 3 centímetros y representa un desplazamiento de 60 kilómetros dirigido a un ángulo de 45 grados al norte del este. Y ahora veremos el tercer desplazamiento que experimentó el barco. Según el problema nos dice que fue dirigido hacia el este. Entonces colocamos nuestra regla en la punta de flecha del vector número 2 y en dirección hacia el este vamos a graficar el tercer vector. De esta manera. A escala, recuerden, el tercer vector debería de medir 6 centímetros y representa un desplazamiento de 120 kilómetros dirigido al este. Noten que es importante ir colocando la información de cada uno de los desplazamientos o de cada uno de los vectores y no colocaremos el valor a escala, sino que ustedes colocarán el valor real que representa cada uno de ellos. Ya no hay más desplazamientos, tenemos el desplazamiento 1, 2 y 3 que realizó el barco. Cuando ya no hay más vectores que representar, procedemos entonces a graficar nuestro vector resultante o suma, que en el método siempre el vector resultante irá desde el punto de origen del primer vector o del vector número 1 hasta la punta de flecha del último vector. Colocamos nuestra regla de esa manera, desde el origen del primero
dirigido hasta la punta de flecha del último y realizamos una gráfica de un vector que será nuestro vector resultante. Tomamos exactamente la medida. Recuerden que en los métodos gráficos es muy importante la precisión al momento de utilizar nuestros utensilios de medición. Entonces, tomamos cuánto mide nuestro vector resultante y hacemos el cálculo. Por acá aparece la imagen. En la parte izquierda de la pantalla dice que la longitud fue de 10.8 centímetros. Vamos a regresar un poco la diapositiva. Sabemos entonces que la longitud fue de 10.8 centímetros. Entonces, procederemos posteriormente a convertir este tamaño a kilómetros, que es la unidad que nos interesa. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando la medida que obtuvimos en el paso anterior, aquí, donde dice que mide 10.8 centímetros a escala. Ese dato lo vamos a multiplicar por el valor de la escala, que en este caso es de 20. Un centímetro equivale a 20 kilómetros. Y de esa manera nosotros vamos a encontrar la magnitud real de nuestro vector desplazamiento expresado en la unidad que nos interesa. Pero antes de ello, vamos a establecer la dirección. Tomamos nuestro transportador, colocamos y medimos la dirección del vector resultante respecto al eje X. Y en este caso podemos ver que la dirección va más o menos a 41 grados, dirigido hacia el norte del este, en el primer cuadrante de nuestro sistema de coordenadas. Es indispensable, no se les olvide, siempre medir la dirección de nuestro vector desplazamiento respecto al eje X. Y lo que les había dicho anteriormente, vamos a convertir la medida del vector resultante de centímetros a kilómetros. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando el valor que obtuvimos al medir con la regla, que es de 10.8 centímetros, por el valor de la escala que nosotros elegimos, que en este caso es 20. Al multiplicar 10 por 20, 10.8 por 20, obtenemos 216 en unidades kilómetros. Se cancela o se tacha la unidad centímetros, tal y como lo pueden ver ustedes en la ilustración. Y ya tenemos entonces la información necesaria para poder dar la respuesta final. Dice el vector resultante, que yo lo rotulé como B sub R, podrían haber dicho D sub R o simplemente D. Esta es una cuestión que ustedes la eligen, simbología. Es 216 kilómetros dirigido a un ángulo de 41 grados al norte del este. Este fue entonces el desplazamiento resultante de este barco después de sumar los diferentes desplazamientos que éste experimentó durante 3 días. Bien, ahora vamos a verificar los objetivos alcanzados. Analizamos los pasos básicos para resolver sumas de vectores por los diferentes métodos gráficos, por el triángulo, paralelogramo y por el método del polígono. Y además aprendimos a encontrar la resultante de uno o de más vectores utilizando los métodos gráficos. Los contenidos desarrollados fueron la suma de vectores por métodos gráficos. Es momento ahora que ustedes nos ayuden a verificar lo aprendido. En su casa, en su cuaderno de anotaciones, procederán a contestar las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuáles son los métodos gráficos para sumar o restar vectores? Número 2. Resuma los pasos básicos a seguir para sumar vectores con cada uno de los métodos gráficos. Número 3. Investigue cuáles son las desventajas de utilizar métodos gráficos frente al uso de métodos trigonométricos. Número 4. ¿Cuáles son los métodos gráficos recomendados para sumar o para restar solamente dos vectores al mismo tiempo? Y número 5. Resuma cómo se calcula el vector resultante en cada uno de los métodos gráficos para la suma de vectores. Luego que ustedes hayan contestado estas preguntas en su cuaderno de anotaciones, procederán a resolver los siguientes problemas. Problema número 1. En la superficie de Marte, un vehículo se desplaza una distancia de 38 metros dirigido a un ángulo de 180 grados. Después vira y recorre una distancia de 66 metros a un ángulo de 270 grados. Pregunta, ¿cuál fue su desplazamiento desde el punto de partida? Número 2. Un topógrafo inicia su tarea de medición
desde la esquina sureste de una parcela y registra los siguientes desplazamientos. A, 600 metros dirigido al norte. B, 400 metros dirigido al oeste. C, 200 metros dirigido al sur. Y D, 100 metros dirigido al este. Pregunta: ¿cuál fue el desplazamiento neto resultante desde el punto de partida? Número 3. Una embarcación navega una distancia de 200 metros dirigido hacia el oeste. Después avanza hacia el norte un total de 400 metros. Y finalmente 100 metros dirigido a un ángulo de 30 grados al sureste. La pregunta es: ¿cuál fue el desplazamiento neto de esta embarcación? Número 4. Dos cuerdas A y B están atadas a un gancho de amarre, de manera que se ha formado entre ambas un ángulo de 60 grados. La tensión registrada en la cuerda A es de 80 newtons y la tensión registrada sobre la cuerda B es de 120 newtons. Nos dice que utilicemos el método del paralelogramo para encontrar la fuerza resultante que actúa sobre el gancho. En este problema específico, en el número 4, nos sugiere el método a utilizar. En los 3 problemas anteriores no nos sugiere el método a utilizar. Entonces ustedes harán un análisis y van a determinar cuál es el método que más aplica para resolver el número 1, el número 2 y el número 3. Y de esta manera estaremos verificando que hemos comprendido a la perfección el tema que estamos tratando. Recuerden que aparte de este apoyo también pueden ustedes utilizar su libro de física. Al final está la bibliografía utilizada y pueden utilizar también otras fuentes. Pueden remitirse a videos tutoriales en el internet u otros. Esto es todo por esta ocasión. Esperamos vernos pronto. Gracias.